Primero porque forma parte de la Reconquista, evidentemente estamos en el corazón de la Reconquista, precisamente en el momento en el que cambiaron las tornas. Los cristianos empezaron a avanzar decididamente, los musulmanes se fragmentaron en taifas y esa fragmentación los hizo enormemente débiles y dependientes de los reinos cristianos, y había que seguir novelando. Yo partí desde Covadonga y me he propuesto llegar hasta Granada. Es una epopeya formidable. Es crucial en la historia de España y además encima ahora parece que es tabú, desde hace unos años parece que hablar de la Reconquista es ser facha, lo cual es una imbecilidad supina, y yo me he propuesto pues rescatar esa epopeya secular que nos ha hecho ser quienes somos, ser europeos, ser occidentales y ser libres. ¿Te parecerá poco? La Dueña es la historia de una muchacha de origen navarro, de una tenencia pirenaica, que por razones familiares del destino acompaña a la reina Urraca, a la hermana de Sancho el Mayor, en su viaje desde Pamplona hasta León para casarse con el rey Alfonso V, que se ha quedado viuda, y a partir de ahí empieza una peripecia, se enamora de un infanzón de frontera, se casa con él y se instala a vivir en un dominio, en una pequeña torre fronteriza a orillas del Duero, donde tiene que sobrevivir a un montón de peligros, tiene que hacerse cargo de su familia, tiene que hacerse cargo de su tenencia y tiene que asegurar el legado de su nieto, de su único nieto varón, Diego, porque esta novela recorre toda la vida de Auriola y a través de ella todas las etapas de la vida de una mujer en este siglo turbulento y tenebroso, en el que las mujeres tuvieron un papel determinante. Ahora parece que es que nos ha venido a liberar la ministra de Igualdad hace 4 días, pero no. Las mujeres en España tuvieron mucho protagonismo a lo largo de toda la historia y en este momento especialmente porque fue un siglo de enorme mortandad masculina. Es más, es que yo creo que el feminacismo, no sé cómo llamarle, el feminismo este odiador que practican ahora las oficiales, las feministas oficiales, es contraproducente. Es que está despertando un sentimiento misógino que estaba completamente enterrado, que ya no existía, ya esta batalla ya estaba ganada hacía mucho tiempo. Que quedan flecos, por supuesto, que hay que trabajar en materia de concertación, por supuesto, pero para todos, no solo para las mujeres, también para los hombres. Por supuesto que hay asignaturas pendientes. La Dueña es una novela de aventuras que transcurre en buena medida, efectivamente, en la frontera, porque fue un siglo de repoblación. Durante el siglo XI se asentó definitivamente la frontera, la repoblación del Duero, y se intentó llegar hasta el Tajo, y se llegó de hecho hasta el Tajo. Los cristianos aprovecharon la debilidad de los taifas para llegar hasta el Tajo. Lo que pasa es que ahí entraron en la península los almorávides y se acabó lo que se daba. Los almorávides fueron, para que nos entendamos, algo parecido al ISIS o al Daesh en nuestros tiempos, ¿no? Una fuerza auténticamente brutal y devastadora. Vivieron en un tiempo en el que, por supuesto, en presencia de hombres, de padres, de maridos, quien dominaba era el hombre sobre la mujer, y las mujeres tenían que recurrir a todo su ingenio y a todas sus armas para poder sobreponerse a esa situación. Y la Dueña hace gala de mucha inteligencia y de mucho cariño. A la Dueña le salvan en muchos casos los afectos que ha ido tejiendo, las redes de amistad y de cariño y de apoyo mutuo que ha ido tejiendo con otras mujeres y también con algunos hombres, pero sobre todo con otras mujeres poderosas, por ejemplo con la reina Sancha. Esta es una constante en toda la Reconquista. Es verdad que a medida que el reino de Asturias fue bajando, el territorio del reino de Asturias fue bajando y se fueron fragmentando los reinos, y se creó el reino de Pamplona ya existía, aunque era minúsculo, pero se creó el reino de Aragón y se creó el reino de León, y luego el reino de Castilla, o Castilla se desgajó de León, etc. A medida que fueron fragmentándose los reinos cristianos, empezaron los conflictos entre ellos, las ambiciones y los conflictos, a medida entre hermanos de sangre, no ya hermanos de fe, sino hermanos de sangre, conflictos fratricidas de verdad. Pero eso nunca les hizo perder el foco a todos ellos de que el objetivo último era recuperar el territorio cristiano, recuperar la península ibérica para la cristiandad, lo que había sido el reino visigodo de España. Pagaron con oro y plata el acero que acabó destruyéndolos, y esta es una lección de la historia que conviene aprender. La paz que se compra a cambio de tributos nunca es duradera. La paz nunca puede comprarse a cambio de tributos, eso nunca funciona. La paz hay que ganársela en base a la justicia, a la determinación y a la fuerza, nunca a cambio de pagar, de someterse.
Esto fue verdad cuando fueron los cristianos quienes pagaron tributos a los musulmanes, en época de Almanzor o antes, por ejemplo. Así nunca pagaron la paz, porque siempre acabaron sometidos, y también en sentido inverso. Es una lección de la historia que no aprendemos. Ahora también estamos pagando muchos tributos que no van a servir para nada. La vida es trabajo, la vida es lucha, la vida es batalla, pero la vida sobre todo son afectos. El mundo que al final importa, yo ya soy abuela de 3 nietas y otro que viene, ya tengo una edad muy próxima a la jubilación, aunque no tengo ninguna intención de jubilarme nunca, espero, pero al final lo que permanece son los afectos, y lo que importa son los afectos. Y Auriola efectivamente vive el amor de sus padres, y vive el amor de su marido, y vive el amor de sus hijas, y vive el amor de sus hijos, y vive el dolor de la pérdida de sus seres queridos, y vive el amor de su nieto, que es un amor que impregna buena parte de la novela, porque la novela empieza con Auriola contándole a su nieto las hazañas de su abuelo. Tiene mucho de mí y sobre todo tiene mucho de mi madre, de esta señora que está aquí. Mi madre, te voy a enseñar. Esta es en gran medida Auriola. Esta era mi madre, como veis tenía los ojos azules, era una mujer grande, navarra, guapa, y en la foto no se ve, pero era muy rubia. Y físicamente Auriola es mi madre, es una mujer navarra, fuerte, valiente, con los pies grandes como Auriola, y que llamaba a mi hijo mayor, a quien conoció poco porque murió muy pronto mi madre, le llamaba Mocetico, igual que Auriola llama Mocetico a su nieto. Hay un homenaje, hay un gran homenaje a mi madre y también a mi padre, hay un gran homenaje a los abuelos en esta novela, a su acción, a su emoción, a su cariño y a su legado de memoria, a su capacidad para transmitir la memoria de los ausentes, ¿no? Y de mí hay supongo que el espíritu luchador, también la vida nómada. En todas mis novelas las protagonistas son nómadas, como yo misma he sido, ¿no? Durante buena parte de mi vida. Y también hay la determinación de resistir, de sobreponerse a la adversidad y de luchar. Eso es muy mío, eso es una característica muy mía. Y también de mi madre, que era una navarra recia. Efectivamente, yo novelé el origen del Camino de Santiago en La Peregrina, y ahora el Camino de Santiago llega a su momento de máximo esplendor. A través del Camino de Santiago entra el románico, por ejemplo, a través del Camino de Santiago entran los monjes de Cluny que de la mano de Alfonso VI acaban transformando, digamos, el mapa religioso de la península, y a través del Camino de Santiago entra cultura, entra prosperidad, entran comerciantes, hay un comerciante franco coprotagonista de la novela, entra riqueza y entra comunicación con Europa. El Camino de Santiago es un auténtico cordón umbilical que comunica a la España cristiana con el resto de Europa y supone un balón de oxígeno en esa lucha secular contra el Islam, que ocupa a esas alturas 2/3 de la península y que el mundo cristiano se ha propuesto recuperar, ¿no? Bueno, es que hay muchas formas de enseñar historia. La historia durante siglos se relató por transmisión oral, como Auriola le cuenta a sus hijos o a su nieta la vida de su abuelo, ¿no? Pero lo que es una soberana barbaridad es pretender que la historia de España empieza en 1812, con la Constitución, la Pepa de 1812, pero es un delirio. O sea, la historia de España es una de las más antiguas de Europa. Podemos discutir si empieza en 1492 o si empieza con el reino visigodo. Yo me inclino por el reino visigodo, porque ya era una unidad política, territorial, etc. Pero en cualquier caso, la historia de España, la historia de la Reconquista, por ejemplo, es determinante. No se entienden las comunidades autónomas actuales si no se conoce la Reconquista, no tiene ningún sentido. No se entiende la idiosincrasia actual, no se entiende la Alhambra de Granada, ni la Mezquita de Córdoba, ni la Catedral de Santiago, si no se conoce la historia medieval española. ¿De dónde han salido esos monumentos? De la nada. O sea, la historia es un conjunto que hay que estudiar en su conjunto. Si se lo permitimos, acabarán transformando completamente la historia. Bueno, ahora hay que renegar de Colón, hay que tumbar las estatuas de Colón y, sin embargo, levantarle estatuas al Almanzor, que es una cosa muy curiosa. Ese sí que fue un gran esclavista, ese sí que fue uno de los mayores esclavistas de nuestra historia. La Reconquista no fue ni de derecha ni de izquierda, la Reconquista fue una epopeya secular, fue un episodio larguísimo y determinante de la historia de España que no tiene ideología, fueron hechos que se pueden estudiar, que se pueden contar, que se pueden novelar, pero fueron hechos. Considerar que la Reconquista es facha, o que los cristianos eran fachas y los musulmanes eran progresistas, ¿verdad? Es una soberbia, es una soberana imbecilidad de tal calibre que me da mucha rabia. O sea, no se puede utilizar la historia para hacer política. Lo que hay que hacer es ser honesto y lo que hay que hacer es enseñar a las generaciones su historia.
por mí no quedará el que se sepa cómo fue la Reconquista, que no fue una historia de buenos y malos, hubo de todo, por supuesto, pero que desde luego fue un empeño larguísimo de la cristiandad hispana, desde el pequeño núcleo de resistencia en Covadonga hasta Granada, y que desde mi punto de vista ha sido el mayor proyecto común y compartido que le ha dado sentido e identidad a España, el mayor de toda la historia. Eso sí que fue un proyecto. Luego ha habido otros, pues no sé, desde la transición hasta la conquista de América ha habido otros, pero ese sí que fue un empeño común y compartido entre los reinos cristianos, ya estuvieran juntos o separados, incluso enfrentados. Ese empeño nunca lo perdieron. Pues ahí vamos. Esta novela termina en un momento muy oscuro con la derrota de Euclés y la debacle de la cristiandad ante la fuerza arrolladora del Islam, y con Alfonso VI muriendo sin descendencia masculina y nombrando heredera a su hija Urraca, reina de pleno derecho de León. Su vida es apasionante, la vida de la reina Urraca. Así que en ello estoy, novelando ese siglo XII, esas luchas también terribles, fratricidas, y ese avance lento pero seguro de la Reconquista hacia abajo, a través también de un personaje de ficción que será, por supuesto, de la familia de Auriola.